Bueno, vámonos a abocar a otros asuntos. Vámonos a otros temas. Vamos a revisar el menú en el que nos habíamos metido al inicio del programa, y hoy vamos a hablar del ahorro familiar, que era uno de los temas que habíamos planteado. Esto además a raíz de un artículo que hace poco encontramos en el diario Gestión, que señalaba que las familias peruanas aparecen en términos latinoamericanos entre las que más ahorran, y eso es una absoluta sorpresa. Sorpresa en tanto que los ingresos no suelen ser los más altos de América Latina. Estamos con Ruth de Castillejo, ella es directora ejecutiva de Instituto La Familia y el Dinero, IFAIDI, para poder conversar de estos temas. Ruth, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder dar un poquito de tips y ayudar a las familias a que tengan un mejor ahorro. ¿Tiene sentido el prejuicio que yo tenía de decir ingresos bajos, ahorro inexistente? Bueno, lo que pasa es que el ahorro tiene muchas percepciones. Recordemos que muchas veces las encuestas y las de investigación va en función a lo que declaran las personas. Ajá. Nosotros somos una población, un país que ha vivido en crisis muchísimo tiempo. Es verdad. Entonces nosotros vivimos con un concepto permanente de tenemos que guardar pan para mayo, ¿no? Así decían las abuelas, ¿no? Sí, y el problema más bien es que eso se está perdiendo a raíz del crecimiento económico en los últimos 10 años, 15 años. Creo. Las personas mientras más ganan, menos ahorran. Porque antes nosotros éramos, no sabemos si tendremos, cómo será. Pienso en los 80, por ejemplo, así ¿no? Es, exactamente. Y nosotros justamente nuestra preocupación es que cuando vamos y hacemos los programas de educación en finanzas familiares, lo que vemos es que justamente las personas que más ganan o que han entrado en un ingreso mayor a lo que eran sus padres, por ejemplo, uh-huh, también tienen mucho más gastos que son imprescindibles, pero que simplemente iban dejando de trabajar con un presupuesto, planificando, ¿no? Antes, cuando había menos, planificábamos más, que es el secreto de ahorrar, ¿no? Interesante. Ahora, este indicador, ¿cómo lo obtienen? ¿A partir de encuestas abiertas, cerradas? ¿Cómo es la metodología? Sí, bueno, nosotros en realidad todo lo que hacemos, trabajamos mucho en función con empresas y hacemos siempre una encuesta antes de empezar el programa, y ahí vemos pues que mientras los grupos tienen más ingresos, menos manejan presupuestos. Ajá. Cuando tienen menos ingresos, más planifican. Ahora, de todas maneras, cuando hablamos de que en Latinoamérica el Perú es uno de los países que las familias ahorran más, no creamos que los ahorros el volumen de no debe ser muy grande, claro, ¿no? O sea, nosotros tenemos indicadores que, más o menos solo el 20% de las familias manejan un presupuesto y lo siguen, y ese presupuesto es como tiene que ser, que es un presupuesto anual, mensualizado, y en donde se revisan, se trabajan con metas, ¿no? Por lo general, el manejo del presupuesto en muchas familias o es inexistente o es intuitivo, porque okay, siempre me dicen la esposa o el esposo quien maneje el presupuesto dice, si yo sé en qué se gasta, yo sé cuánto puedo gastar, pero no es que tenga su presupuesto y que sea metódico y que tenga herramientas de ahorro mucho más planificadas, ¿no? Entiendo. Ahora que está en discusión el tema del aporte de los independientes a la AFP, se ha discutido mucho y por qué los independientes no pueden tener su propio ahorro para sus momentos de vejez. Sí. ¿Ese te parece un escenario posible? ¿En qué sentido? Es decir, tener la exigencia personal y familiar de guardar dinero todos los meses en una cuenta que no se debe tocar nunca, porque responde justamente a una necesidad para cuando seamos adultos mayores. Sí. Es decir, no es esa cuenta que si algo pasa uno puede coger de ahí para rápidamente salir del problema. ¿Te imaginas esa capacidad de ahorro en los peruanos? Totalmente. Mira, te pongo como ejemplo, nosotros el Instituto de la Familia y el Dinero se abrió primero en estudio el año pasado, y a partir de enero empezamos a hacer los programas de educación en finanzas familiares, porque esto fue fundado por Elaine King, que es la creadora de una metodología de ahorro en familia muy sencilla en Estados Unidos. Y ella es peruana. Ajá. Y dijo, bueno, si esto lo estoy haciendo por otros, ¿por qué no lo voy a hacer por mi país? Y cuando empezamos a ver, lo primero que hicimos el primer año fue analizar, estudiar, investigar y ver qué podíamos hacer con estos programas.
cuando hemos empezado los pilotos y cuando ya hemos aplicado los programas en sí, hemos visto que las familias, cuando manejan un presupuesto, cuando tienen, o sea, se les brinda ciertas nociones de educación en finanzas, pero básicamente se trabaja sobre cambiar los hábitos, cambiar las actitudes, entender la importancia de la planificación. Hay familias que al tercer mes de llevar el programa ya han reducido sus deudas en 50%, No te puedo ya creer. ya iniciaron su fondo de emergencia, ya están ahorrando del 10 al 20% de sus ingresos y la verdad es que sí es posible. Lo importante es preparar, educar, concientizar y que la persona tenga la fuerza de voluntad. Yo realmente creo que en la vida hay que hacer las cosas por convencimiento, no por obligación, porque si no le vas a sacar la vuelta, ¿no? Así es. Entonces creo que No hay disfrute, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Y yo creo que la clave de ese convencer a las personas, cambiar las actitudes, es trabajar en familia. Correcto. Eso, Ruth, necesito que me lo cuentes después de la pausa para Perfecto. seguir conversando. Excelente. Quédense con nosotros, son las 4:46, estamos en Calidad al Día. Estamos hablando con Ruth de Castillejo, ella es directora ejecutiva de el Instituto La Familia y el Dinero, IFAIDI, y nos está contando un montón de cosas interesantes sobre el ahorro en nuestro país. Regresamos en un instante, no se vayan. Glosario de términos. Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad. Ya volvemos con Calidad al Día. Radio San Borja sigue renovando. Te brindamos ahora nuestro nuevo número de cabina. 641-2007. Te lo repito, 641-2007. Somos Radio San Borja, líder en peruanidad. Lleve el show a su casa o empresa. Conjuntos criollos, orquesta digital, equipos de sonido, la hora loca, catering y todo lo que usted necesite para un buen evento. Llámenos al 641-2005. Mediacorp, eventos y espectáculos. De lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y domingos de 8 a 10 de la mañana, un programa de fe, amor y esperanza, la voz de la liberación. De la Iglesia Pentecostal, Dios es amor. La voz de la liberación, por los 91.1 de Radio San Borja. De lunes a viernes a las 9 de la noche, nuevos líderes para un nuevo mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Glosario de términos. Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Cuatro de la tarde con 48 minutos. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Radio San Borja en los 91.1, porque nos acompaña Ruth de Castillejo, ella es directora ejecutiva del Instituto de la Familia y el Dinero, IFAIDI, y me estaba contando en la pausa, y yo quiero reproducir esa conversación nuevamente, si Ruth lo permite, por supuesto, para llevarles a ustedes esta forma interesante de mirar los ahorros. Y hablabas de 4 pasos básicos. Ruth, ¿cuáles son? Sí, bueno, para unas finanzas saludables la familia tiene que pensar primero en planificar. Uh-huh. Planificar significa armar un presupuesto. Tu presupuesto tiene que ser no solamente lo que gastas mensualmente, sino tienes que proyectarte al año. Porque hay veces que hay gastos en el año que son ocasionales, pero que son fijos de todas maneras. De todas maneras. Tienes que pagar arbitros, prediales, si es que El tienes SOAT, una propiedad. patatín, patatán. Exactamente, ¿no? Entonces, estos gastos anuales los tienes que mensualizar. Es decir, ¿cuánto gasto anual? Y después lo divido y vas aprovisionando en tu presupuesto. Entonces, tu presupuesto mensual también tiene que tener rubros de aprovisionamiento, porque no siempre vas a tener todo lo que necesitas en el momento que tienes que pagarlo. Claro. Entonces, lo tienes que aprovisionar. En el presupuesto también tienes que ponerte metas, y esas metas son, o sea, el ahorro
no debe ser ahorro para cualquier cosa. Tiene que tener metas claras, porque es la única forma que lo hagas. Entonces, por ejemplo, si tú te pones metas de yo quiero en 2 años estudiar una maestría, o quiero en 1 año empezar a tener una cuota para comprarme el auto, o lo que quieras, y todo ponerlo con metas, y en tu presupuesto debe figurar, ¿cuánto me voy a poner un plan de cuánto voy a ahorrar al mes para lograr esa meta? Y el ahorro tiene que verse como un gasto fijo. Y permíteme la tingencia, y si no tengo metas, pero sí tengo el hábito compulsivo de guardar lo que no se gasta en ese mes. Claro, lo primero que hay que cambiar es que no hay que ahorrar lo que no se gasta. Hay que ahorrar antes de gastar. Me encanta, dale. ¿No? Entonces, cuando uno maneja un presupuesto, ya no te va a, entre comillas, sobrar nada. Al contrario, va a estar todo bien distribuido. Entonces, tú vas a saber que, no sé, yo quiero ahorrar de todas maneras, pero tienes que ahorrar con algún fin. ¿Por qué? Porque eso te va a obligar a guardar una cantidad determinada de tus ingresos, ¿no? Y una parte también, porque para algo que nosotros le llamamos, que la mayoría de personas no tiene, que es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es un dinero que está en algún lado donde no lo vamos a tocar, ¿no? Pero que es fácil de poder acceder a él, o puede ser una cuenta de ahorros sin plazo, una ¿no? tingencia mayúscula. Exacto, digamos, claro. Para no tener que endeudarme si hay un problema, porque generalmente pasa Dios no quiera, pasa una enfermedad o algo y no teníamos un seguro, tomamos un préstamo para eso y eso nos va generando intereses y después nos va llevando a cada vez ir de mal en peor, como dicen, ¿no? Entonces has dicho planificación, metas, claro. Lo segundo. Planificación incluye hacer un presupuesto con metas, dividiendo lo que son, o mejor dicho, aprovisionando tus gastos para todo el año, ¿no? Y diferenciando qué cosas son mis gastos fijos imprescindibles, es decir, yo no me puedo dejar sin pagar la casa o la luz o el agua, son cosas que necesito indispensablemente. La canasta básica de alimentos, ¿no? Y en otra columna, los gastos variables que pueden ser prescindibles. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a poner mi meta y digo, bueno, tengo que ahorrar esto, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar de mis gastos variables. En lugar de tomarme eso que, no sé, si el fin de semana me tomaba 3 chelitas, ahora me tomo 2, ¿no? Claro. Entonces, el tema es sacar de los gastos, porque normalmente no nos damos cuenta cuánto gastamos en cosas que no necesitamos, ¿no? Correcto. Entonces, ese presupuesto nos va a ayudar primero a ser más ordenados, organizados y disciplinados. El siguiente paso. El siguiente paso es, como digo, a la hora que nos ponemos metas, ponemos cómo vamos a ir lográndolas y luego empezar a analizar en qué me puedo ahorrar de mi presupuesto. Analizo mi presupuesto y digo, bueno, estos gastos realmente son necesarios, puedo reducirlos para eso convertirlo al lado del ahorro por alguna meta. Y como dices tú, todos tenemos algún sueño o algo que queremos lograr. La casa propia, el auto, el viaje, lo que fuera, la educación de nuestros hijos, una vejez, ¿no? Y cuando ya tengo todo eso, mi objetivo a largo plazo tiene que ser mi independencia financiera. Todos podemos llegar a la independencia financiera porque uno puede hacerlo con varias cosas, no solamente con la AFP o con ahorros, sino planificando, invirtiendo. Porque si yo empiezo, no sé, un chico que empieza a trabajar a los 24 años, 22 años o a los 18, si empieza de ese momento con un presupuesto y con un objetivo de lograr la independencia financiera, a los 40, 45 años, 50 años lo puede hacer, ¿no? Entonces, lo importante no solamente es, no importa la edad que tengo, empiezo, pero le enseño a mis hijos. Claro. Entonces, si toda la familia empieza a trabajar en esa dinámica, el futuro de la comunidad es súper positivo. Tener comunidades con finanzas saludables le hace tanto bien a un país que eso genera un crecimiento sostenido, ¿no? Vivir sabiendo que hay plata ahorrada te da una tranquilidad que no te la da ese vivir al mes con la justa, ¿no? Exacto, porque además el planificar te permite poder definir también, por ejemplo, esos gustos que te quieres dar sin sentimiento de culpa, ¿no? Exactamente, saber cómo voy a pagar todo esto. Sí. ¿Había más elementos en el plan? Sí. Entonces, cuando ya tenemos este presupuesto, ya lo manejamos, ahora es la implementación de tu plan del plan presupuesto, ¿no? Primero, anotar todo lo que gasto. Llevar una libretita. O, por ejemplo, los jóvenes que ahora en su aplicación, hay apps gratuitos en internet que uno puede bajar para anotar tus gastos, ¿no? Una libretita o hacerte un método
Yo, por guardar ejemplo, guardo vouchers todos al los, final, yo guardo digamos. todos los vouchers, al final del día los paso a un Excel, me parece, es mi forma, ¿no? Ok. Cuando hacemos los talleres, a veces me salen los jóvenes con estos, yo me enteré del app por uno de ellos, ¿no? Fantástico. Sí, y entonces, cuando hago eso, me voy dando cuenta dónde están esos goteo que se va llevando el ahorro, ¿no? Y eso me hace a poder el siguiente mes darme cuenta y ajustar mi presupuesto y lograr más ahorro aún, ¿no? Y lo otro es empezar a encontrar en qué más puedo ahorrar. Hay veces que no nos damos cuenta que cosas que dicen, ay, pero ¿por qué haces eso? Te puede hacer ahorro. Por ejemplo, muchas veces nosotros utilizamos en la casa, ¿no? Tenemos estos diferentes baños, ¿no? Y hay estos One Piece y todo, y no nos fijamos que puede estar, no suena nada, pero está filtrando agua. O gotea, o algo gotea. Si no hacemos una revisión de todo, podemos estar gastando más plata de la que debemos. Pero justo hicimos un estudio para analizar, y eso Occipital nos permitió dar alguna información, que si uno deja, o sea, revisa, o sea, si revisa todos los caños y todo para que no haya goteo y evitas el goteo, uno podría ahorrar hasta 19 soles al mes, solamente no teniendo fugas. Claro, que por 12 es plata. Es plata, es plata. Y si encima esa plata se está con un interés de ahorro o Así alguna es. inversión, Así es. ¿no? Hay la luz, por ejemplo, ¿no? O hay tips también que yo doy, que son cosas, por ejemplo, cuando tenemos gastos de más, ¿no? Siempre digo, nunca vayan al supermercado si tienen hambre. No vayan con hambre, coman algo antes de ir al supermercado, porque van a comprar un montón de cosas que no necesitan. Es verdad. ¿No? Es verdad. El delivery de los supermercados, en mi caso por lo menos, ha inhibido la compra compulsiva. Que era algo habitual. En cuanto llegas al supermercado te provoca. Creo que además el supermercado está pensado para que te provoque, justo en esa Impulso, lógica claro, el impulso. en la que se mueve. Me queda un minuto, Ruth. Y me ha parecido esto sumamente interesante. ¿Tienen ustedes algún contacto, alguna página web? Los interesados que nos han escuchado quizás quieran ponerse en contacto con ustedes, porque lo que me has contado suena de una sencillez. Digamos, hay quienes lo podrían hacer en su cuaderno, otros lo podrían hacer en un Excel, pero se trata de tener un orden, nada más. Sí. ¿Dónde nos podemos comunicar, Ruth? Sí, bueno, pueden buscar la web, es www.ifaidi.com, IFAIDI de Instituto La Familia y el Dinero, IFAIDI con Y. Entonces, IFAYDI. Tomen nota, amigos, IFAYDI. Sí, y también nos pueden buscar en Facebook. Ajá. Y ahí van a encontrar herramientas, videos. Tenemos un presupuestador que pueden bajar, que es un programa muy interesante, gratuito, para el que quiera usarlo. Lo baja a su computadora y ahí puede manejar su plan, su presupuesto. Algunos sus bancos te ratios. ofrecían eso también, pero yo decía, Dios mío, si lleno esto, de pronto el banco se entera cuánto gano. y me lo está proponiendo justamente para ofrecerme otros servicios, digamos. Claro, ¿no? no, en este caso es un Excel que tiene vínculos entre páginas para poder sacar ratios y es totalmente desligado, o sea, tú lo bajas Fantástico. y es tuyo y está en tu computadora y nadie lo puede mirar más que tú, ¿no? Perfecto. Nada, me ha gustado esa frase, independencia financiera. Exacto. Era el término, me parece, Sí. pues llegar a los 60 sabiendo que trabajaste toda tu vida y que vives, no sé de aquello en lo que invertiste, de la renta en la que apostaste, me parece fantástico. Muchas gracias, Ruth. Encantada. Ha sido un gusto tenerte aquí. Te proponemos venir en otro momento para Cuando seguir hablando de quieran. estos temas. Cuando quieran. Hemos estado con Ruth Castillejo, directora ejecutiva del Instituto La Familia y el Dinero, IFAIDI. Ya lo saben, interesantísimo cómo nos podemos organizar mejor de cara a nuestros gastos mensuales.